Hola, mi nombre es Rogelio Medina y yo seré tu instructor para esta siguiente lección. Ahora estamos en la segunda lección del libro de Éxodo, que va a cubrir el capítulo 3 hasta el capítulo 6. Estaremos viendo el llamamiento de Moisés y lo que conlleva allí nuestro Dios, de cómo poder ver la aplicación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a ver también la relación de lo que tiene que ver con Cristo. Y vamos a ver cómo Dios llama a toda persona para capacitarla, para que también se sostenga para cumplir la misión que Él tiene determinada. Así también podremos ver cómo se hace hincapié y afrenta la oposición, en este caso Moisés. El propósito es mostrar cómo este llamado sirve y cómo ha sido el modelo y puesto como fundamento para poder también verlo en el Nuevo Testamento ahora en Cristo Jesús. La historia del llamado de Moisés es una de las narraciones más importantes de todo el Antiguo Testamento. No solamente relata cómo Dios levantó al libertador de Israel, sino que también revela principios eternos acerca del llamado divino. Y podemos decir una vez más que el fundamento Dios lo establece para hacer este llamado. Veremos entonces el capítulo 3 al capítulo 6. Vamos a ver cómo Dios toma la iniciativa. Vamos a ver cómo el hombre reconoce su insuficiencia. Vamos a analizar cómo Dios promete su presencia. El llamado implica una misión. Hay algo que hacer por cual Dios llama. La obediencia trae oposición y Dios reafirma su propósito. En estos 3 capítulos estaremos cubriendo estos principios. Este mismo patrón aparece también, como menciono, en el Nuevo Testamento, recordando siempre Malaquías 3:6. Yo, Jehová, no cambio. Es importante reconocer que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando tenemos esto en mente, podremos ver que lo que Dios estableció, lo perfeccionó en Cristo Jesús. Entonces veremos el capítulo 3. Lo vamos a dividir en algunas secciones para el contenido. Y en la primera vamos a ver de cómo el llamado a través de la zarza ardiente. En el segundo, que es del versículo 6 al 15, vamos a ver de cómo Dios se revela a Moisés, cómo Dios se manifiesta. Vemos entonces versículos del 1 al 5. La zarza ardiente, nos dice el texto, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Vemos aquí que Moisés está aproximadamente de 80 años, Éxodo capítulo 7, versículo 7. Han pasado 40 años desde que huyó de Egipto. Allá en el libro de los Hechos nos recuerda esto, capítulo 7, versículo 23, al igual que versículo 30. El hombre que alguna vez creyó poder liberar a Israel por sus propias fuerzas, ahora es un simple pastor en el desierto de Madián. Vemos aquí, analizando un poco algunos términos, la palabra zarza aquí es una palabra que aparece solamente en este relato, con este evento. La zarza era una planta común, insignificante y sin valor. Aparentemente, sin embargo, Dios escoge una zarza para manifestar su gloria. Quiero que podamos meditar en esto. Dios no busca instrumentos impresionantes. Él glorifica su poder mediante instrumentos humildes. Recuerde, una zarza ardiente sería algo común, sencillo. Sin embargo, fue lo que Dios utilizó para manifestarse a Moisés. Encontramos que en el Nuevo Testamento somos recordados a través del apóstol Pablo que lo necio del mundo escogió Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Y nos somos recordados de cómo Dios está buscando, está llamando a personas comunes para realizar una obra extraordinaria. Quiero que piense en usted mismo en estos momentos. Como hijo de Dios, Dios quiere usarte para hacer cosas maravillosas dentro de su reino. Quiero que medites en eso y analices en tu persona de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios sigue haciendo con todo ser humano,
lo llama, porque está llamando para hacer cosas maravillosas. El valor del siervo no está en sí mismo, sino en la presencia de Dios en él. Y Moisés iba a experimentarlo a través de este acontecimiento. Ahora, Dios se revela a Moisés. En el capítulo 3, de versículos 6 al 15, vemos la revelación de Dios manifestada hacia Moisés. Dios se identifica diciendo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Jacob y de Isaac y Dios de Jacob. Podemos ver ahí cómo Dios le dice: yo soy el Dios de tus antepasados, de aquellos patriarcas, de aquellos que conoces y de aquellos de los cuales respetas. Ese Dios soy yo. Dios no se presenta como una nueva deidad. Se presenta como el Dios fiel que cumple sus promesas. Yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3 y versículo 14. En hebreo podemos ver que esta palabra de yo soy el que soy, seré el que seré, podríamos decirlo. La expresión enfatiza existencia eterna. Quiere decir, yo soy el eterno. Autosuficiencia, inmutabilidad, fidelidad. Vemos esto también a través de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de su ministerio, Él proclama estas palabras antes de Abraham. Dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Allá en Juan capítulo 8, versículo 58. Encontramos al Señor Jesús haciendo hincapié, dejándonos saber de su misma identidad. Los judíos entendieron perfectamente esta declaración y quisieron aprenderlo, porque estaba reclamando igualdad con Dios. Tristemente, hasta hoy en día esto no se ha podido comprender. Y muchas personas con la mentalidad de Faraón tampoco lo quieren aceptar. El mismo Dios que llamó a Moisés es el mismo Dios que nos llama hoy a través de Cristo. Y es importante reconocer esto: el llamamiento es divino. Ahora veamos el versículo 16 al 22, porque aquí vamos a encontrar que después del llamamiento que le está haciendo Dios a Moisés, y después de darse a conocer Dios a Moisés, ahora le va a dar la misión, la encomienda. Note lo que nos deja saber esta sección. Les da el propósito del llamado. Dios no llama a Moisés simplemente para tener una experiencia espiritual. Lo llamó para una misión. Dice el texto: ve porque yo te envío. Esta es la misión. Amados, qué interesante es aprender esta lección. De que cuando Dios nos llama con propósito. Nos llama para que trabajemos. Nos llama para que estemos activos. No nos llama a estar neutros. No nos llama a estar sentados. No nos llama a estar quietos. Nos llama para que estemos activos. Y vemos esto desde el principio. Quiero que veamos estos 3 puntos que vamos a poder relacionar con ello. La misión tenía 3 componentes. ¿Cuáles eran? Ir al pueblo. Moisés debería identificarse con los esclavos. 2, hablar en el nombre de Dios. No llevaría sus propias palabras, sino el mensaje divino. Y 3, sacarlos de Egipto. La liberación era el objetivo. Amados, cuando leemos en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, y Jesús le dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es el mismo principio. Vayan al mundo, identifíquense, dejen conocer el mensaje de Dios, el evangelio, para que el objetivo sea liberarlos. Vemos otra vez más la similitud del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, entre Moisés y Jesús. El mismo Dios, la misma enseñanza, pidiendo lo mismo del hombre, que el hombre sea obediente y lleve ese mensaje divino para que el hombre sea liberado. Vemos que Jesús también llamó a sus discípulos para una misión. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Podríamos tomar ese otro principio en Marcos capítulo 4, versículo 19, al igual que Marcos 1, versículo 17. Ok,
Cristo no llama solamente para salvación, llama para servicio. Una de las epístolas que nos llama a esto también, que fuimos salvados para servir, es la epístola a Tito. Muy importante llegar a establecer el orden divino de la iglesia cuando nosotros nos vamos preparando para llenar esos requisitos, porque hemos atendido y aprendido a que ese llamado tiene propósito, y ese propósito es que la iglesia tenga su gobierno. Amados, es importante ver la similitud entre toda la Biblia. Todo llamado genuino incluye responsabilidad y misión. Toda persona que se enlista en el ejército de cualquier nación no se enlista solamente para estar enlistado. Se enlista porque hay un trabajo que lograr. Cuando ya es aceptado, ese individuo se convierte en soldado y lo mandan a una preparación extremadamente ruda, difícil. Y esa preparación lo prepara para lo que puede venir, la batalla, la guerra. Amados, cuando Dios llama al individuo, lo llama para que se prepare para la batalla, y la batalla es espiritual, para que pueda llegar también a la victoria, al triunfo, a la morada celestial. Entonces es importante saber y reconocer el patrón. Toda persona mete una aplicación a un empleo porque quiere el trabajo, porque quiere los beneficios, porque quiere el retiro, porque quiere el seguro, y todo eso vendrá si la persona hace su trabajo. No solamente es meter la aplicación y ser parte de, sino es hacer el trabajo. Podríamos usar muchas ilustraciones en esto, pero el concepto se entiende. Dios llama para que trabajemos y podremos llevar a cabo su encomienda. Ahora, capítulo 4. Moisés duda del llamamiento. Como toda persona, a veces dudamos. A veces empezamos a querer sacar excusas. Y vemos aquí que Moisés presenta 3 objeciones. Vemos el versículo 1, la primera, versículo 10, la segunda, y versículo 13, la tercera. La primera objeción: no me creerán. La segunda objeción: nunca he sido hombre de fácil palabras. Y la tercera: envía a cualquier otro. Simplemente yo no soy la persona. A veces podemos decir, es que eso no es para mí. Es que eso es para otros que tienen la capacidad y la habilidad. Si ese fuera el razonamiento, entonces Dios llamaría a otras personas y no te llamaría a ti. Pero Dios te llama a ti, porque llama a personas dispuestas a ser capacitadas. Llama a personas dispuestas a que Dios las prepare, las moldee, las eduque y las instruya para que vayan y hagan lo mismo. Las dudas de Moisés no eran principalmente intelectuales. Eran dudas relacionadas con su propia insuficiencia. Quiero que piense en estos 3 personajes. Número 1, el apóstol Pedro. Le dice al Señor Jesús allá en Lucas capítulo 5 y versículo 8. Cuando ve que tal maravilla se hace delante de él, dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. A veces nos podemos sentir como Pedro, insuficientes. Soy una persona que no se merece la salvación. Señor, tú no me puedes, yo no te puedo servir como tú quieres que yo te sirva. O qué tal como Jeremías, allá en Jeremías capítulo 1 y versículo 6, cuando Dios le llama y le da la visión, dice: ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Tal vez tú te sientas inmaduro, algo similar a lo que Moisés se sintió. No soy fácil de palabras, soy torpe para hablar, soy inmaduro, tal vez me siento como un niño. ¿Qué tal de Gedeón? Allá en Jueces capítulo 6 y versículo 15, Gedeón dijo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Señores, que no somos gente de renombre. Señores, que no tengo nada que ofrecerte. No tengo nada económico. Tal vez te sientas que porque no tienes que ofrecer, porque no puedes dar económicamente, no le puedes ser útil al Señor.
Vemos estos tres personajes y cada uno batallaba con su insuficiencia. Moisés hace lo mismo. Tal vez este sea el caso contigo. Quiero que pienses, ¿cuál es tu insuficiencia con la que has estado batallando? ¿Será que todavía no se la rindes a Dios? ¿Será que aún todavía estás batallando de que te sientes insuficiente para que Dios te use de tal manera? Espero que te fortalezcas, espero que te motives, porque Dios te va a dar la misma respuesta a ti que se la dio a Moisés. Vemos en la escritura que Dios no llama a personas suficientes, llama a personas dependientes de Él. Quiere que dependamos de Él. Él nos va a capacitar. Él nos va a dar la solución. Moisés le da señales, Dios le da señales a Moisés. Y vemos en el capítulo 2 del 2 al 9, el capítulo 4, perdón, del 2 al 9, encontramos que la vara que tiene Moisés, le dice Dios, vamos a ver cómo tú puedes comprender y quitar esa insuficiencia de tu mente. La vara se convierte en serpiente y esto representa autoridad divina. La mano leprosa restaurada, cuando Dios le dice a Moisés, saca tu mano, métela y sácala de nuevo. Representa el poder de Dios sobre la enfermedad. El agua convertida en sangre anticipa los juicios sobre Egipto. Vemos, amados, todo esto. Jesús también confirmó su autoridad mediante señales. Sanó enfermos, resucitó muertos, calmó tempestades. Las señales no eran el mensaje, sino que confirman el mensaje. Moisés hizo lo mismo. Ese no era el mensaje, sino que el mensaje que Moisés traía viene de Dios. Igual Jesús dijo en Juan capítulo 5 y versículo 36, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Muy importante ver de cómo Dios está dándole esta manifestación a Moisés. Y luego entra la solución. Después de las señales, ahora va a decir Dios, mira Moisés, yo tengo a alguien preparado para ayudarte, tu hermano Aarón. Versículos 14 al 17, Dios muestra su paciencia con Moisés, aunque corrige su incredulidad, provee ayuda, Aarón se convierte en su portavoz. Vemos que Jesús, de igual manera, nunca envió a sus discípulos solos, los envió de dos en dos. Vemos en Marcos capítulo 6 y versículo 7. Además prometió otro ayudador, el Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas. Juan capítulo 14 y versículo 26. Vemos, amados, que así como Dios proveyó a Moisés y también le dio el ayudante a Aarón, Dios nos promete a su Hijo Jesús y luego nos dio el ayudante, el consolador del Espíritu Santo. Encontramos, amados, que la relación y la aplicación es importante entender. Dios provee los recursos necesarios para que se cumpla la misión del llamado, lo cual nos introduce a el regreso de Moisés hacia la tierra de Egipto. Versículos 18 al 31 del capítulo 4. Aquí observamos el primer gran acto de Moisés. Abandona la seguridad de Madián para enfrentar al hombre más poderoso del mundo, a Faraón. Note que sale de fuera de su confort. Note que sale fuera de lo que él conocía. Note que es similar al mismo llamado de Abraham. Sal de tu casa y de tu parentela. Lo mismo hizo Moisés. Moisés abandonó a su esposa en ese momento, a sus hijos, salió en pos de la misión que Dios le estaba dando para cumplirla. Y vemos ese llamamiento es similar a lo que encontramos también en cuanto a las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos entregaron redes, barcas, negocios, familias para seguir a Jesús. Todo llamado que se hace de parte de Dios requiere que algo se abandone para que se pueda seguir libremente. Esto es lo que causa a muchas personas a veces dificultad, abandonar el mundo, abandonar los malos hábitos, abandonar malas personas que te motiven a hacer el mal para seguir a Cristo, para seguir
a Dios, para seguir el mensaje. Entonces encontramos, Moisés tenía que abandonar todo para ir en pos de la misión de Dios, así como los discípulos lo hicieron. Y luego encontramos esta obediencia. Capítulos 5 y 6 ya nos presenta la obediencia de Moisés dentro de lo que es el propósito divino del llamado. Moisés confronta a Faraón. Aquí vemos ya ahora frente al hombre más poderoso de su tiempo. En los primeros 5 versículos encontramos que el mensaje es declarado: deja ir a mi pueblo. Es importante ver de cómo Moisés muestra su obediencia y lleva inmediatamente el mensaje a aquel hombre que lo necesitaba escuchar. Faraón representa la resistencia del mundo al gobierno de Dios. Cuando vemos de Jesús, también confrontó el pecado, la hipocresía, la injusticia y enfrentó oposición constante. Porque cuando hablas en contra del estilo de vida de la persona se va a oponer. Y la persona del mundo que no quiere cambiar va a poner resistencia. Obedecer a Dios no garantiza aceptación. Frecuentemente produce resistencia. Vemos entonces el capítulo 5 del versículo 6 al 21 nos dice: en lugar de mejorar la situación, empeora. Los israelitas culpan a Moisés. Empiezan a ver de cómo ahora aquel hombre que tiene poder y autoridad, Faraón, empieza a causar fricción para con los hebreos. Empieza a darles tareas aún sumamente pesadas y, como vimos en la introducción, le empieza a dar cargas crueles que se manifiestan para que las cosas sean más difíciles para el pueblo hebreo. A veces la obediencia produce dificultades antes de producir victoria. Tal vez tú como cristiano estés batallando aún más ahora en el cristianismo. Muchas veces he escuchado en la congregación donde ministro a veces personas que dicen que les iba mejor antes que ahora en Cristo, porque la oposición viene y viene con todo. Y vemos aquí que cuando el mensaje se declaró y la gente sintió que Dios estaba con ellos, ahora viene la opresión del mundo. Faraón, el líder, el hombre con el control, viene a afligir a aquellos a los cuales quieren hacer la voluntad de Dios. En el tiempo de Jesús vemos también que después de seguir a Jesús, los discípulos experimentaron persecución, rechazo, cárcel y martirio. El llamado incluye una cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Eso es el final. Pero primero dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Marcos capítulo 8, versículo 34, al igual que Mateo 16, 24. Es importante, amados, ver de cómo la similitud viene siendo lo mismo dentro del Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, también Moisés clama a Dios. Y vemos en el versículo 22 y 23 que Moisés expresa su frustración. Hace una pregunta retórica: ¿por qué afliges a este pueblo? No se le hace a Faraón, se le hace a Dios. Moisés pregunta: ¿por qué afliges a este pueblo? La fe verdadera no elimina las preguntas. Estas preguntas van a venir y vienen, las lleva delante de Dios. Es importante declarárselas al Señor. Es importante buscar la respuesta a través de la palabra de Dios mismo. Vemos que el Señor Jesús practicó lo mismo. Note las preguntas. En Getsemaní, Jesús también derramó su corazón delante del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él también tenía preguntas. Él también tenía cuestión. En Lucas 22, 42 vemos la aflicción. Señor, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él también estaba pasando bajo esta aflicción, pero la trajo delante de Dios, y tú y yo tenemos que hacer lo mismo.
Ya en el capítulo 6 nos introduce los primeros 8 versículos que Dios afirma su pacto y promesa para con Moisés y el pueblo. Esto nos enseña que este es el discurso poderoso de este libro y de esta sección. Dios repite 7 promesas. Os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré, seré vuestro Dios, os introduciré, os daré la tierra. Promesas que Dios le está haciendo al pueblo. Y el pueblo tiene que creer en Dios. Tiene que confiar que esto se va a llevar a cabo. Cristo también promete y hace promesas poderosas. Nos dice, no os dejaré huérfanos. Juan capítulo 14, versículo 18. Yo estoy con vosotros todos los días. Juan capítulo 28, versículo 20. Cuando el siervo se debilita, Dios fortalece a través de su palabra. Y vemos en el versículo 9 del capítulo 6 que Israel no escucha por la angustia. Y quiero que pregunte o se analice usted mismo, cuando está bajo angustia, ¿qué tan fácil escucha la voz de Dios? ¿Qué tan fácil usted presta atención? Note lo que nos enseña el poderoso libro de Éxodo, cómo nos exhorta y nos amonesta a Dios. La expresión, note aquí la expresión por la congoja de espíritu, dentro del texto, versículo 9, indica quebrantamiento emocional profundo. El sufrimiento había endurecido sus corazones. Tanto era su dolor que se olvidaron de las promesas de Dios. Tanto era su dolor que causó que su pensamiento fuera nublado y que ya no creyeran en aquello que se les había dado por el dolor que experimentamos. ¿Ha experimentado dolor? ¿Te ha afligido tanto? ¿Ha causado que te olvides de otras cosas? Piensa, cuando experimentas dolor, a veces hasta se olvida uno de comer, se olvida uno del tiempo, se olvida uno de otras personas. ¿No será lo mismo que el dolor cause que nos olvidemos de las promesas de Dios? Versículos 10 al 13, Dios vuelve a enviar a Moisés. Aunque Faraón rechaza el mensaje, Israel no escucha. Moisés duda, Dios no cancela el llamado, lo reafirma. Después de la resurrección encontramos lo mismo con Jesús. Jesús vuelve a comisionar a sus discípulos, aquellos discípulos imperfectos, inmaduros y llenos de duda. Especialmente a Pedro, quien lo había negado 3 veces. Apacienta mis ovejas, le dice en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Dios no abandona su propósito porque sus siervos sean imperfectos. No, lo reafirma. Dios no ha abandonado de decirte, de fortalecerte. Dios no ha abandonado a ninguna persona por nuestras imperfecciones. Dios sigue llamando. Dios no llama a los capacitados, no, capacita a los llamados. Piensa en eso. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Así como llamó a Moisés desde la zarza ardiente, Cristo sigue llamando hoy a hombres y mujeres imperfectos para participar en su obra redentora, prometiendo su presencia hasta el final. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, versículo 20. Espero que esta lección te fortalezca en tu fe, te ayude a seguir creciendo. Y recuerda, al lado del video está el repaso para que analices esas preguntas de este video y puedas seguir creciendo en el conocimiento de este gran libro y de la palabra de nuestro Dios. Así concluimos la primera división y vamos a introducirnos a la segunda, la cual tiene que ver con la liberación. La primera era la preparación. Y ahora vamos a introducirnos del capítulo 7 hasta el capítulo 18. Así es de que te espero para la próxima lección. Dios te bendiga.